Su casa era infinita, de distancias y silencios, entre ventanas y murallas, entre las que serán y las que ya no estaban. Ella se perdía en las islas, apenas se encontraba a sí misma. Pero sola no estaba, otros ecos llamaban a ver más allá, los mundos al interior. Así fue como un día abrió la puerta entreabierta y se volvió otras historias en una constelación. 11ª versión Festival Cine de Mujeres, gratuito y digital, del 23 al 28 de marzo. FemCine 11, cine que reúne. Actividades de formación. Taller El género en lo fantástico, Miguel Ángel Vidaurre, Chile. Taller Desarrollo de guión, Celina Murga, Argentina. Taller Cine de lo Real, Memorias y Utopías, Carmen Guarini, Argentina. Encuentro Cine de Audiencias y Perspectiva de Género, Lorena Muñoz, Argentina. Masterclass Música y Lenguaje Audiovisual, Ángela Acuña, Chile. Encuentro Mujeres en el Audiovisual y las Plataformas Digitales, Superna Cale, Estados Unidos. Diálogo Directoras de Fotografía, Maura Morales, Paola Risi, Francisca Sáez, Constanza Sandoval. Representación de mujeres y violencia en series nacionales, Ailín Faure Bascur, Karen Brock Galvez y Nona Fernández. Cine producido por mujeres, miradas en expansión, Sanfic Industria, FemCine Industria. Hola a todas, todos y todes. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta última charla, actividad que tenemos en Sanfic Industria. Mañana ya estamos llegando a nuestro fin, así que también les dejo invitados mañana también a que sigan las redes sociales de Sanfic y el YouTube de Storyboard Mía, porque se va a estar transmitiendo a las 12 la ceremonia de premiación. Y esta actividad es sumamente importante, la que tenemos, que es nuestra actividad que cierra esta nueva edición, esta 9ª edición de Sanfic Industria, que fue 100% online, que realmente estamos agotados y agotadas en el equipo, pero muy felices. Y es una actividad que hacemos en conjunto con el Festival de Cine de Mujeres, FemCine. Agradecer a todo el equipo maravilloso, estas power mujeres que están a la cabeza de FemCine. Se está también viendo esta actividad a través de las redes sociales de FemCine. Y FemCine es un festival que está ocurriendo ahora y que va a terminar y se extiende hasta el 28 de marzo y tiene actividades también gratuitas, es 100% online, tienen una programación sumamente relevante y potente, así que si hasta ahora ninguno ha ido o tiene la oportunidad de poder aprovechar la programación, se tiene que dirigir a FestHome, que ahí está, buscan FemCine y van a encontrar toda la programación y las distintas actividades que tiene esta nueva versión del festival, que está sumamente potente y que celebramos que podamos hacer esta actividad en conjunto, que en nuestro caso es una actividad que propusimos y armamos en conjunto también con las chicas de FemCine, en el rol de las productoras de cine y lo que significa la producción de cine con perspectiva de género. Y esta actividad va a ser moderada por una gran productora, amiga y asesora que estuvo también a cargo de las asesorías ficción en el Santiago Lab, de Natalia Videla, pero tuvo un problema técnico y está fuera en una provincia en Argentina, así que por eso estoy yo como figurita repetida aquí, pero bueno, feliz de que me acompañen ahora y acompañar esta charla y esta conversación con 3 poderosas también mujeres latinoamericanas, productoras. Me acompaña Vania Catani, que también fue jurado de nuestro Santiago La Ficción. Hola Vania, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola a todas, hola a todos, hola a todos.
Buenísimo. También nos acompaña Vanessa Ragone. ¿Cómo estás, Vanessa, desde Argentina? Hola, buenas noches. Hola para todos. Buenísimo. Y Joana Lombardi, que también le sacamos el jugo en Sanfi, que estuvo participando y siendo una de nuestras expertas estrellas en nuestra primera sección de Series Lab. Gracias, Joana. ¿Cómo estás? Bien, gracias Gaby por invitarme. Feliz de estar acá con ustedes, con Vani, con Vanessa. En verdad un honor compartir con ellas. Buenísimo, no, muchísimas gracias. Bueno, y también vamos a estar recibiendo preguntas que nos van a ir llegando como de las redes sociales. Nosotros hoy día acabamos de terminar una actividad en Sanfi, como le comentaba a las colegas que terminamos hace poquito una actividad, un encuentro con las productoras. Estuvimos más de 40 productoras que se juntaron en una actividad de reflexión donde también debatimos y se expusieron distintos puntos sobre la función y la perspectiva de género. Y me gustaría también como compartir y seguir esa línea, ¿no? Dentro de lo que tiene, esto está enmarcado dentro de las actividades de Productoras NET, que este año se inscribieron cerca de 100 productoras de toda Iberoamérica que quisieron conectar entre ellas. Entonces ha sido una plataforma de conexión entre productoras, en conocerse tanto de trayectorias como emergentes. Y también nos hicimos y se hicieron las mismas preguntas de cuál es el rol de las productoras en el cine, las productoras mujeres y en la producción con perspectiva de género. Entonces me gustaría un poquito, Vania, si comenzamos con vos, en que nos cuentes un poquito tu trayectoria, que es amplia en el cine, de cómo comenzaste, cómo estás, y también como vamos a empezar como con un mini panorama, aunque todas lo sabemos que no es tan positivo, ¿no? Del rol de las mujeres en el cine, la visibilidad, la perspectiva de género. Vamos a hacer un mini diagnóstico para que después sigamos conversando en algo que nos propuso Nati también, y que también salió hoy en la actividad, de proponer y hablar sobre acciones, ¿no? Concretas que podemos hacer o que podemos explorar. No, bueno, ¿qué puedes decir? Lo primero que puedo decir es sobre mí misma. Yo empecé a la producción de cine más de 20 años y curiosamente, mi primera producción por Bananeira, mi compañía productora, fue dirigida por una mujer, su nombre es Eliane Café, y yo hice esa primera película en 2001, la rodamos, estrenamos 2002, 2003, não me acuerdo exatamente, e depois estive por muitos anos produzindo películas dirigidas por homens, e por muitas, e até que fui jurada de um festival de cine dirigido por mulheres, e estava em jurado, e lá conheci a Anita Rocha da Silveira, uma diretora brasileira super talentosa e incrível. A Anita estava com uma película aí, seu primeiro corto, e eu me quedei muito impressionada com seu trabalho, e depois la premiamos como melhor película, e depois da premiação eu fui até ela e disse a ela que quando tiver um largo que eu tinha muito gosto de produzi-la. E aí começamos uma amistade que já tem mais de 10 anos e hicimos uma película que se chama Mata-me, por favor, que estrenou em Veneza em 2015, e agora hicimos outras que é Medusa, que esperamos estrenar quando podemos ir a algum festival presencial, porque não queremos mandar nossa película sem estar nós outras. Mas a Anita foi fundamental para mim, há mais de 10 anos, para me chamar a atenção de minha condição de produtora mulher, que não estava produzindo mulheres. E a Anita foi a primeira pessoa que me disse, que dizia, por exemplo, que quando ia nos festivais de cortos, que os curtametragistas, em geral, compartilham as habitações, e ela nunca compartilha a habitação porque sempre era a única diretora mulher que tinha nos festivais nesse momento. E isso como me pôs um pouco nessa perspectiva, até muito antes de que isso estivesse sendo discutido aqui em Brasil. E depois desse alerta, dessa
desse comentário de Anitta, me dei conta que tinha que equilibrar um pouco minha própria filmografia para ser mais projetos que tivera, por exemplo, dirigido por mulheres e que pudera ter mais e pudera estar mais atenta nessa perspectiva. E desde então eu fiz essa película de Anitta, agora é a segunda, e fui a buscar projetos de mulheres dirigidos por mulheres para produzir e produzir mais, además desse de Anitta, produzi mais dois, e tenho mais dois que tenho para produzir, um documentário e outra ficção. Estou desenvolvendo outro de outra diretora mulher, e sou coprodutora de outra, muitas diretoras de ópera-prima, e então que creio que mais uns anos eu vou pôr isso mais equilibrado em minha própria filmografia. Pero sobre então que isso é um pouco de minha história com esse pensamento, com essa inquietação, com essa constatação que se eu que produzia, que alavancava os projetos, que fazia acontecer as coisas, não estava atenta a isso, que poderia eu esperar, nós outras esperar de los produtores varones, por exemplo. Então, que me ocupei de pensar isso. E não creio que está resuelto, pero é uma coisa que agora habita meu pensamento todo o tempo. Pero acá, Brasil, estávamos nosotras e nós outros em um caminho muito bem da indústria, e esses temas de gênero já estavam aqui contemplados, se não para definitivamente não é todo o que desejávamos, pero estivemos bem e chegamos a lograr a ter como uma quota dentro de las convocatórias de Ancine, que tinha que estar atenta a essa perspectiva de gênero, de projetos dirigidos por mulheres, mas sobretudo dirigidos, porque a produção, nós outras somos no país aqui, como 50% das produtoras somos mulheres no Brasil, já. A última pesquisa que temos, que é de 2018, que já estava como mais de 45% somos mulheres que manejamos as produções. Mas aí depois estávamos todas trabalhando para que essa posição de equilíbrio pudesse ir a las outras funções da indústria. E estava todo passando bem e tivemos muito êxito. Se involucraram muitas mulheres nos últimos anos na produção, muitas mulheres jovens, muitas mulheres podendo dirigir, escrever. Incluso aqui tivemos um passo mais adiante que muitos países, que foi, además da coisa das mulheres, tinha uma perspectiva das mulheres negras, por exemplo, que temos uma população muito grande de pessoas negras, e não tinha essas pessoas contempladas sequer na indústria. Sequer os varones negros poderiam lograr dirigir uma película ou produzir ou nada. Então, teve um grande crescimento que estava em curso quando passou o que passou, que toda a gente sabe que passou aqui, e nesse momento estamos como estacionados em um caminho que estava muito bem, e as chicas do movimento de cine negro trabalharam muito e conquistaram muito espaço, não para corrigir ou para transformar que as coisas foram justas todavia, mas igual estávamos em um caminho muito bem, que se passava muito bem, e que tinha perspectiva, e que nos uniu, e que nós outros pensávamos que poderia ir adiante, que as coisas iam passar bem, quando por mala suerte as coisas passaram muito mal, e agora sequer estamos produzindo para nada. Então, que independente de ser produtoras como eu, que tenho 20 anos de carreira, como tem uma produtora que está começando, temos hoje
todas las puertas cerradas para hacer nuestras cosas, y estamos todas batendo a la puerta de las plataformas para intentar trabajar hasta que las cosas se puedan estar mejores por acá. Entonces, pero igual uma parte foi conquistada e isso já não é o mesmo. Já foi involucrado muitas produtoras jovens, muitas produtoras de muitas partes do país. Temos um país continental, um país enorme, então que temos hoje produtoras em todas as províncias do país, que somos 27 províncias, e posso te dizer que todos os países temos produtoras mulheres e temos produtoras mulheres que estão involucradas em pensar nessa perspectiva de gênero. Foi uma tremenda mala sorte que chegamos aí, em um momento que estava como que despertando para isso, incluso para os varones, incluso para os produtores, as casas produtoras manejadas por varones estavam preocupados de pensar isso também, porque já não era mais uma coisa que poderia ignorar. E bueno, por isso creio que está melhor aqui conversar com as colegas sobre o futuro, porque no momento presente que vivemos acá, não há nada, está como todo estacionado. Mas eu gostaria de deixar essa informação para imagino que já toda a gente sepa, pero todas as mulheres do continente sepa, pero estávamos outras adelante nesse processo, adelante da própria Latinoamérica. Me acordo que viajo muito a Latinoamérica, conheço muitas pessoas e viajava a Colômbia, viajava a Argentina, viajava a Chile, ou o que seja, e não estava esse debate, essa ação política de pensar nisso, de exigir coisas para isso, estava nós outras muito adelante. E foi uma lástima que foi interrompida ou foi suspendida, e espero muito que no futuro nós outras podemos retomar isso e avançar muito mais. Tal cual, tal cual. Gracias, Vania. Bueno, algo que también comentaba Vanessa, ¿no? El rol también de las instituciones, porque en este caso como un tema político también, ¿no? Hace retroceder y perjudica un sector que, bueno, lamentablemente en términos culturales Latinoamérica siempre nos toca en ese sentido, ¿no? Como que sumen ciertos cargos políticos y destruyen como todo lo cultural, ¿no? Y uno tiene que seguir desde cero, ir avanzando. Vanessa, como justo para linkear eso y también que nos cuentes un poquito y también cómo está Argentina y bueno. Bueno, un poco voy a hacer una pequeña historia. En Argentina existe un movimiento importante en relación a la participación de mujeres en el cine desde los años 90, o si quieren, en los años 90, porque hay como dos etapas, ¿no? Sucedió algo extraño en nuestro país. En los 90, con la figura de María Luisa Bember como directora y de Lita Stanti como productora, digo, fueron dos figuras muy poderosas y muy fuertes para nuestra generación, digamos, para una generación de mi edad que tuvo en algo que ellas pensaron. Ustedes piensen que María Luisa Bember fue una superdirectora que hizo lo que quiso, que podía filmar sin necesidad de apoyos del Estado, es decir, era millonaria y hacía sus películas y empezó a filmar a los 50 años. Empezó a filmar y hizo unas películas con un compromiso, con una responsabilidad, digo, solamente filmó aquello que sabía que quería filmar y todos los temas que tocó fueron temas vinculados con, por supuesto, con temas de mujeres, con temas de discriminación, digo, todas sus películas tuvieron una carga ideológica muy, muy poderosa. Y a la vez, en los 90, en el momento en que María Luisa estaba en un lugar tan preeminente, creó el Festival de la Mujer y el Cine, que aún hoy existe. El Festival de la Mujer y el Cine era un festival de cortometrajes y se sigue manteniendo como tal. Y era un festival donde nos pudimos encontrar muchísimas mujeres, productoras, directoras, artistas distintas, digamos, que hicimos después distintos caminos, pero en el Festival de la Mujer y el Cine estaba Julia Solomonov, estaba Lucrecia Martel, estaba Paula Hernández. Es decir, los grandes nombres de la Argentina empezaron ahí, en esos encuentros que nos daban la posibilidad de llevar nuestros cortos, pero a la vez de conocernos unas a otras, ¿no? Entonces yo siempre
traigo a colación y rescato y menciono el Festival de la Mujer y el Cine como un espacio muy a la avanzada, ¿no? Sobre el tema y muy de permitirnos pensarnos. Después, bueno, en nuestro país también, ¿no? Nuevamente tuvimos un gobierno tremendo, el gobierno menemista, que realmente tuvo una actuación muy, muy poco feliz en relación a la cultura, etcétera. Y ahora, luego, en el momento, a partir del 2010, 2012, 2014, que empieza la ola del Ni Una Menos y la ola verde del pedido por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, empieza a haber un nuevo posicionamiento del feminismo, ¿no? Las feministas éramos unas señoras como yo, digamos, señoras grandes, con una participación diversa, pero sin duda las jóvenes salieron a las calles, y eso trajo de nuevo un montón de cuestionamientos y de preguntas que quizás habían estado un poco adormecidas, ¿no? Es decir, había mucho movimiento feminista institucional, mucho en las universidades, etcétera, pero no estaba permeando la sociedad como sucedió a partir de las grandes movidas de los últimos años. Entonces, la pregunta de dónde están las mujeres en el cine volvió a aparecer en estos años, felizmente. Y en ese sentido, en Argentina somos muchas y hay muchos colectivos y colectivas diversas trabajando para lograr un espacio más justo y más ecuánime. Debo decir que no tenemos un porcentaje tan alto de productoras mujeres con puestos de decisión, digamos. En la producción siempre hemos sido muchas las mujeres, pero en rangos bajos, ¿no? Es decir, productoras que tengamos nuestras propias empresas. Yo soy presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, somos 40 empresas productoras en la Cámara, 40 y pico, y no hay el 50%, habrá 15 productoras cuyas CEOs sean mujeres, o son mitad y mitad, ¿no? Una productora mujer y un productor varón. Entonces, eso es lo otro que hay que pensar. ¿En qué lugar estamos las mujeres en la cadena de decisión? Porque yo quise armar en mi propia cámara una comisión de género y no junté a las 5 que necesitaba, porque no estaba. Yo creo que es un proceso y que está en desarrollo, pero fue algo choqueante, porque bueno, genial, primera presidenta mujer de la Cámara, mucho orgullo, estoy muy feliz de eso, pero a la vez, para trabajar hacia adentro, era complejo porque no teníamos tantas dueñas de sus empresas asociadas a la Cámara. Hicimos una apertura grande y llamamos y convocamos y se fueron sumando durante este año, pero también es eso curioso, que tenemos mujeres en todas las áreas del cine o del audiovisual, pero muy pocas en los puestos de decisión, ¿no? Hay muy pocas directoras de fotografía, por ejemplo, hay muy pocas directoras de sonido, hay productoras ejecutivas sí, pero muchas veces trabajando bajo las órdenes de varones o en empresas, digamos, entonces también con una capacidad de decisión limitada. Y en Argentina tenemos escuelas de cine que egresan 50 o 60% de mujeres y 40 o a veces hasta 30% de varones, pero después cuando se van a insertar a la industria es al revés la situación. Se insertan mucho más rápido los varones que las mujeres. A nivel de las instituciones de la Argentina, nosotros, digamos, básicamente nuestro país, me río, Baña, porque nuestro país también está en un estado complejo, digamos, a nivel del audiovisual, y lo estaba antes de la pandemia. La pandemia, bueno, por supuesto para todos, todas y todes, desastroso, pero a la vez la Argentina estaba en un proceso de creación de puestos de trabajo en el audiovisual, de conceptualización del trabajo argentino, de los contenidos, qué sé yo. Bueno, nuevamente un gobierno de derecha destruyó todo. Cuando se empezó a tratar de reorganizarse, entró la pandemia y estamos de verdad otra vez en una situación crítica. Con lo cual, aquí ni siquiera podemos ir corriendo a pedirle mucha ayuda o trabajar para las plataformas, porque ni vienen a la Argentina las plataformas porque no les conviene, porque es un poco caótico nuestra situación actual y esperemos que se solucione pronto, pero estamos perdiendo pie en todo eso. Al perder pie nos queda eventualmente el único recurso que tenemos, que es el recurso de nuestro Instituto Nacional de Cine, que es muy valioso, y desde donde yo creo que habría que, en todo caso, trabajar
para la consecución de este 50 y 50. En Argentina no hay concursos que tengan 50 y 50 de paridad de género. Hemos logrado que haya 50 y 50 de jurades, que ya nos pareció wow. Como nuestra ley de cine es una ley del año 94, no consideraba la paridad de género, y no hemos logrado que se entienda que algo que amplíe derechos no va contra la ley. No hace falta una nueva ley para ampliar derechos. Bueno, estamos en una discusión. Nuestro Instituto de Cine tiene un 70 u 80% de autoridades varones, entonces no tenemos con quién hablar. En realidad hay varones que no están muy deconstruidos, lamentablemente, digamos, son personas que, bueno, que todavía este aspecto no lo entienden y en todo caso están abocados a otros aspectos de la actividad del fomento. Entonces, todo lo que estamos haciendo son, bueno, tratar de dar nuestros mensajes, tratar de salir, tratar de decirlo en las redes, tratar de hablarlo. Tenemos un observatorio de género también, que en principio estaba en el Instituto de Cine, pero venía con 2 años de atraso la información, entonces tampoco funcionaba, entonces lo hemos hecho un poco de manera asociativa. Pero tenemos poca información, tenemos la información un poco que circula entre nosotras, y no tenemos ningún apoyo a nivel estatal para ese 50 y 50, que es... El Estado es el único que en la Argentina hoy podría decidir sobre eso, porque digo, las plataformas en eso hasta tienen más una visión un poco más actualizada, digamos, pero nosotros estamos como muy lejos de eso en este momento. Entonces, es un panorama que yo creo que va a ir cambiando, porque también a veces la fuerza de la energía de las bases te va llevando, ¿no? Entonces están estas bases de cantidades de mujeres que han estudiado, que quieren salir a trabajar y que van a presionar, y con esa presión espero lo logremos. Y estamos nosotras, que ya somos más grandes y que tenemos la responsabilidad, como bien decía Vania, de escuchar, de encontrar también las historias contadas por mujeres, y dar lugar a las mujeres en los roles de decisión. Para mí es también una pregunta de todos los días. Yo he producido proyectos de varones, proyectos de mujeres. Empecé haciendo una película de una mujer amiga, Julia Solomonov, y siempre que puedo vuelvo. Pero también me llegan muchos más guiones de varones que guiones de mujeres, eso también es cierto. Y si no, tengo que salir yo a buscar un proyecto, ¿no? O medio inventármelo. Acabo de terminar una pequeña serie que se llama Bitácoras, para una plataforma del Estado argentino, que es la plataforma Contar, y son 5 cortometrajes dirigidos por 5 grandes directoras argentinas. Pero lo inventé yo al proyecto, me ocurrió a mí, les hice llegar un equipamiento, y qué sé yo, y contaron sus bitácoras del 2020. Y por supuesto fue mi decisión que fueran mujeres, que fueran ellas 5, que hablaran de su proceso creativo, etcétera, ¿no? Bueno, fue mi decisión, se me ocurrió y lo compartí con estas mujeres. Pero vino de una decisión, de un deseo personal y de las ganas de dar ese espacio, y también a voces que un poco también eran consagradas. Bueno, es variado el grupo de las directoras, pero hay, digamos, ninguna era una ópera primista también, ¿no? Porque también necesitaba, para que la plataforma sostuviera los mínimos costos de mi idea, que hubieran hombres, y todo eso también sucede, y aquí le puedo dar el pie a Joana, que sabe muy bien que no es tan fácil integrar desde cero a las personas. Y digo solo un paréntesis para terminar. El año pasado hicimos una serie súper exitosa para Netflix, y yo quería que tanto el director y yo, ambos, deseábamos que la DF fuera mujer. Y nos dijeron, bueno, buenísimo, mándennos su reel, o a ver qué tiene en IMDb. No tenía, es una gran DF, pero había hecho cortometrajes, había hecho algo de documental, había hecho publicidad. En relación a un varón de su misma edad o de su misma generación, y había hecho mucho menos trabajo, y entonces no pudimos contratarla, lo cual es malísimo. Y ella estaba muy preparada para hacerlo. Bueno, este año creo que lo logramos, pero hubo que pasar por todo eso y tuvo que dar, y no porque fueran malos, no simplemente porque hay como unas especies de estatus o cosas a las que hay que llegar, y tenés que tener tantas películas, tanta experiencia, digamos, algo que es lógico para quien va a comprar un producto, ¿no? Entonces, es complejo ir integrando esas nuevas camadas, ¿no? Es obligación hacerlo, pero hay que encontrar la manera. Y la mejor manera es que el Estado, que es el que tiene tu fomento, un poco apoye eso, un poco lo pida.
Claro, sí, absolutamente. Bueno, ahí te dejó el pase, Joana, pero sí, lo que vos comentás, ¿no? Como lo difícil también y lo importante también que es como las mujeres en lugares de toma de decisiones, que eso es relevante. Y cuando están en toma de decisiones, el también hacer ese cambio, ¿no? Porque es súper relevante para todas las que vienen, para poder hacer esta integración. Joana, bueno, vos tenés una larga trayectoria y también venís como una productora súper importante y también de manejar de una plataforma, entonces a esto que comentaba Vanessa, que es genial, porque todas se están dando el pase, esta conversación está siendo bárbara, así que... Bueno, gracias. Sí, la verdad es que tengo como varios lugares de donde hablar, ¿no? Porque claro, soy directora también y he producido cine independiente y ahora estoy para los que no me conocen, estoy hace 3 años manejando las ficciones de Movistar en Latinoamérica, que claro, es trabajar por una plataforma, entonces es una producción totalmente distinta también. Y creo que obviamente no, digamos, de todo lo que ha contado Vanessa es muy parecido, ¿no? Siento que hay mucho que estaría repitiendo. Y más bien quizá podría hablar a ver, creo que como estructurar que desde el lado de la producción ejecutiva, ¿no? Tenemos como estos dos espacios para estar involucradas y para hacer realmente conseguir cambios que tengan que ver en que las mujeres estén más presentes, ¿no? Entonces, por un lado, obviamente desde el contenido, ¿no? Porque desde la producción ejecutiva, no solo, como decía Vanessa, se me ocurre un proyecto contado por mujeres, entonces ya obviamente desde ahí es todo pro, ¿no? Sino desde cuando recibes un guión y yo desde la plataforma, por ejemplo, cómo trabajo esos personajes femeninos, ¿no? Porque muchas veces llegan proyectos donde los personajes femeninos no tienen ningún sentido de ser. Entonces, claro, me presentan un proyecto y yo directamente es como, yo nunca voy a producir una serie donde los personajes femeninos sean así, ¿no? Mm. Entonces, desde ese lugar creo que también tenemos mucha responsabilidad en pensar cómo hacemos, ¿no? Cómo inteligentemente, digamos, para que fluya, cómo hacemos que los personajes femeninos sean más potentes. Y no se trata solo porque también pasa mucho, me imagino que les ha pasado mucho a Vanessa, Vania, que vienen y te presentan productores, ¿no? Te presentan proyectos, es una mujer protagonista, ¿no? Entonces, como eres mujer y creen que con decirte que es una mujer protagonista, ya está, ¿no? Cuando esa mujer protagonista sigue cumpliendo todos los roles de estereotipo, entonces no es cuestión de poner a la mujer nomás, ¿no? Entonces, como que es bien sutil, digo, hay que hacer un trabajo como desde el contenido importante, y el otro lado de la producción ejecutiva tiene que ver con el armado de los equipos, ¿no? En donde, claro, nos encantaría tener equipos donde haya mínimo una paridad, pero la verdad es que no siempre se puede hacer. Como contaba en esa hora, pasa mucho que no se puede, por diferentes motivos. Pero a veces, mira, te cuento una anécdota de una cosa que me pasó hace poco, que en un proyecto que faltaba contratar a una persona, teníamos un puesto libre, técnico, entonces me dicen, ya lo conseguimos, ¿no? Entonces conseguimos, ¿no? Entonces yo le digo, pero ¿puede ser una mujer? Y me dicen, pero es que es hombre, ¿no? Como ya tenemos un hombre. Yo le digo, bueno, pero ¿podemos intentar que sea una mujer? Y fue como, ok, pero no sé si, ¿no? Como, o sea, había un tema es más trabajo, ¿no? O sea, el hombre ya lo tengo acá. Entonces dijimos, bueno, podemos intentar 3 horas buscar una mujer y a los 45 minutos, ya tenemos una mujer increíble que además tiene esta experiencia. Entonces, creo que hay mucho también de que siempre es más fácil
¿no? Y yo hago mea culpa también en muchos otros proyectos de estar acostumbrada a trabajar con las mismas personas, porque es más yo digo, mi director de fotografía de mis 2 películas es Inti Briones, a quien amo y adoro con todo mi ser, y claro, quiero hacer otra película y voy a querer trabajar con Inti de nuevo, pero no, me pregunto como, espera, ¿por qué necesitamos visibilizar mujeres? Y está en nuestra posición y en nuestro lugar esa visibilización, y es como, es lo que digo, es más fácil trabajar con los mismos, ¿no? Entonces creo que hay que hacer ese esfuerzo extra, y en ese esfuerzo extra está, creo, el que aparezcan nuevos talentos que nos sorprendan y que nos encanten, y decir, ay, acá hay más mujeres, y la verdad es que, lo digo así con toda sinceridad, siempre que yo he involucrado a alguna mujer en un proyecto, siempre ha sido un éxito, o sea, nunca ha sido un problema, o sea, es como todo lo contrario. Entonces, sí está claro que no siempre es fácil, ¿no? Y muchas veces las plataformas también exigen cosas que no se pueden cumplir, pero hay que como que dar ese esfuerzo extra y creo que estén en nuestro lugar, ¿no? Ahora, lo cierto es que el cine es una representación de la sociedad en general, y el hecho de que en los puestos ejecutivos, líderes con poder, no sé, en general en el mundo lo ocupen el 10% de las mujeres, lo mismo pasa en el cine, ¿no? Es así. Y lo mismo pasa en la comunidad científica, digamos, es como, entonces, digamos, no es algo que suceda solo en el cine, ¿no? Es una pelea, digamos, en todos los sectores. A nosotros nos toca el cine, ¿no? Eso está claro, nos toca el cine y nos toca, eh, creo que, enfocarnos mucho en trabajar desde estos 2 lugares, ¿no? O sea, desde el contenido y desde el armado de los equipos. Y hay algo que me gustaría también poner sobre la mesa, porque es una cosa que a mí siempre me genera mucha, no sé, me genera como duda, y me encantaría conversar con Vani, con Vanessa y con Gaby, contigo, sobre qué pasa con estos puestos en los que normalmente hay mujeres o normalmente hay hombres, ¿no? Que están como pensados así, ¿no? Se consideran mujeres y normalmente, no sé, cuando ves las cifras, por ejemplo, directores de foto hombres, gaffers hombres, efectos especiales, postproducción hombres, directoras de arte mujeres, este, vestuarios, maquilladoras mujeres, entonces como mayoritariamente, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿deberíamos esta paridad de decir, ok, 50-50, ¿no? Que, digamos, es la lucha, ¿no? Llegar a que sea esto una ley y que no sea un trabajo donde todos tenemos que hacer donde tenemos que rogarle a los demás productores que hagan un esfuerzo, sino que sea una ley, porque es la única manera de que ocurra, eso es así, es la única manera de que ocurra. Pero si es que debería también haber como una imposición por espacios de trabajo, o sea, sí, directores de foto, 50-50, ¿no? O si debería ser en general, porque también, no sé, he escuchado mucha gente que dice, no, pero ¿por qué vamos a obligar, ¿no? Porque de repente sí hay un tema de afinidad en los trabajos que tiene que ver con el género o no. Entonces, ahí es algo que me parece como bien interesante de conversar. Sí está como, deberíamos exigir como estas cuotas, también por ejemplo, directoras de foto, 50-50, ¿no? O si debería ser en general, en un largometraje, ¿no? No sé qué opinan de eso, como para empezar un diálogo. Yo creo que hay que ir por todo y después ver. Yo creo que ir 100%, 100 y después vamos bajando, porque durante cuantísimos años fue 100 varones. Entonces, que sea 100 mujeres y después vamos negociando. Absolutamente. Yo entiendo muy bien lo que decís, Joana, y es verdad que hay como unos estereotipos, ¿no? La modista es mujer y el DF es varón. Yo creo que hay que ir por todo y que se acomoden, digamos, porque venimos desde muy atrás, es decir, las mujeres en nuestra industria vienen muy
escalafonariamente trabajando desde hace muchísimos años y en lugares, como bien decís, totalmente preasignados, porque se supone que las mujeres sabemos coser y los varones saben cargar cosas, digo, prejuicios del patriarcado sencillamente. Yo creo que ir por un 50 y 50 en todo, o por un 80-20, total, por un rato no va a pasar nada. Es como, miren, me acuerdo de lo que le dijo Lucrecia Martel, presidente del Festival de Venecia hace 2 años, que le dijo, ¿por qué solamente hay 2 películas de mujeres en la competencia oficial? Y él dijo, buscamos por todos lados y no había nada que estuviera a la altura. Ella le contestó delante de todo el mundo, miren, a lo mejor no está a la altura, no lo sé, o quién buscó por otro lado, pero además, si durante un par de años los grandes festivales dan espacio a las mujeres tienen más posibilidades de salir a ser reconocidas, de que les den más presupuesto, ni que hablar de los presupuestos para las mujeres directoras, ¿no? Que es otro temazo. Es decir, la visibilización es obligación de todos, de todes darla, ¿no? Y aun cuando no esté en el parámetro extraordinario de las películas que vas a presentar, ¿qué pasa si una vez digo, todas las películas son impecables las que hacen los varones y solo hay 2 de mujeres impecables? No puede ser. Hay que buscar más. Tal cual. Me pasó, perdonen, en un fondo hace poco que fui jurado, me sorprendí mucho porque era de un concurso de guiones y los guiones eran anónimos, ¿no? Entonces no sabíamos si eran escritos por mujeres o por hombres. Y de hecho había otro jurado que era argentina, una mujer, no me acuerdo quién era, pero bueno, yo escribí y le pregunté a la persona que estaba haciendo la selección y les dije, me gustaría saber cuáles son guiones de mujeres y cuáles son guiones de hombres. Y me dijo, no, es que es anónimo. Entonces le dije, bueno, pero igual, aunque sea anónimo, me gustaría saber quiénes son hombres y quiénes son mujeres. Y me dijo, bueno, esta directora argentina también me ha pedido lo mismo, así que les voy a mandar la información. Entonces resulta que nos mandan la información. Entonces, bueno, yo reviso, ¿no? Obviamente eran 80% hombres, 20% mujeres, que es lo que normalmente pasa todavía. Pero cuando estamos haciendo la reunión con los jurados, que eran, no sé, 10 personas, un Zoom, así con mucha gente, estábamos hablando de eso. Entonces yo les digo, bueno, sé que hay tantos hombres, tantas mujeres, y empezó una discusión que a mí me pareció sorprendente, porque empezó una discusión de un nivel donde uno de ellos dijo, así, y yo te juro que casi me caigo de la silla, dijo, no, pero no es necesario saber si son hombres y mujeres, porque cuando una mujer escribe un guión, uno se da cuenta que es mujer. ¿Puedes creer? Y yo casi así, que como, no, o sea, no, dije, no entiendo de qué estamos conversando, y el otro dijo, bueno, si ustedes todavía creen que necesitan como ayuda, ¿no? Si no se creen suficientemente talentosas como para pasar la valla a ese nivel. Entonces digo, estamos, o sea, 2020 era, y estamos teniendo ese tipo de conversaciones. Y en el concurso realmente no había ni siquiera la posibilidad de ver si los concursantes eran hombres o mujeres. Entonces a mí me pareció como, de verdad dije, o sea, en verdad estamos muy lejos, ¿no? O sea, muy lejos de estar como ni siquiera en un lugar en el que podamos conversar. O sea, es bien difícil. Bueno, es que eso tiene mucho que ver con esto con esto que hablábamos de lo que decía también Vanessa, ¿no? De que cuando se está en mujeres en lugares de decisión, hacer los cambios reales, ¿no? En general en programación, si uno cuando pregunta a los festivales, etcétera, a los programadores, bueno, y tienen una política de paridad, tienen un tema, te dicen, no, porque hicimos un foco para mujeres, pero en realidad queremos que las películas queden las mejores. Y es como, ¿y qué quieres decir? ¿Que las que hacen las directoras no son las mejores? Entonces se empieza a hablar también desde los espacios de industria, ¿no? De como decir, ya, los espacios de industria sí empezaron en los laboratorios a generar este tema de paridad, incluso más. Nosotros nos pasó este año, en Santiago Lab tenemos muchísimas más mujeres que hombres, tanto de productoras como directoras, y de regiones, ¿no? De lugares como de capital, etcétera. Y claro, y uno tiene que empezar a generar esos espacios para emparejar la cancha, para tener esa visibilidad, porque si no, obviamente, es lo que decía Vanessa, empieza a pasar este tema. Entonces, creo que eso es sumamente relevante. Los festivales tienen una responsabilidad enorme de visibilización, porque muchas de nuestras producciones latinoamericanas, iberoamericanas, solo existen en festivales de cine. Ahora la pandemia mostró, surgieron muchas plataformas, etcétera, vía streaming, que se han podido distribuir, pero los festivales son como la primera ventana. Entonces,
los festivales también tienen que hacer ese cambio y los semilleros de futuros talentos o incluso de directoras emergentes y de trayectoria y tanto de productoras son los espacios de industria, los laboratorios, etc. Entonces, esos semilleros también tienen que estar haciendo esa cuota para poder emparejar la cancha en lo que decías, porque me quedo con algo también, Joana, y antes que te dé el pase, Vania, en algo que decías, ok, sí, es el reflejo de la sociedad, ¿no? Lo que está pasando en el cine, a nosotros nos toca el cine, pero nosotros también somos responsables en las producciones que hacemos porque el cine también penetra muchísimo, ¿no? Y podemos visibilizar y hacer cambios a través del cine porque el cine es una de las herramientas que, además de entretener, puede ayudarnos a reflexionar o humanizarnos, que era una palabra que salió muchísimo hoy a través de las productoras, de cómo nos humanizamos como equipo, de cómo nos humanizamos como claramente ahí podemos hacer un cambio también y tenemos como esa responsabilidad, no solamente a nuestro gremio, sino a los contenidos que estamos llegando con la sociedad. Entonces, Vania, que te interrumpí. No, nada. Yo estaba, me acuerdo que hace unos años yo estaba en Cannes y yo tuve una reunión con una distribuidora aquí de Brasil, que estava aí, que às vezes é mais fácil encontrar as pessoas do próprio país quando estão em encontro de indústria fora do que às vezes aqui. E me acordo, claro, que ela me disse, era uma mulher, incluso, outros tempos, porque ela dizia que não fazia produção, não queria trabalhar em projetos que foram dirigidos por mulheres, porque as mulheres eram muito complicadas e não queria. E essa mesma mulher depois abriu dentro de sua distribuidora um selo, como uma linha de projetos dirigidos por mulheres. Porque agora, además de nós outras mulheres que estamos preocupadas, eles também, eu estou tendo reuniões com plataformas, com todo, e eu sei que eles estão buscando personagens femininos, diretoras femininas, não porque são lindos, ou porque são queridos, ou porque nos amam e nos respeitam, mas igual é uma demanda da sociedade que está chegando ao mundo corporativo, não? E os festivais também. Eu sou da academia de los Oscars e estava vendo esse ano a quantidade de películas dirigidas por mulheres, que não a Nomadland, que já está aí, que toda a gente está falando e que creio que vai ganhar o Oscar, mas tinha, además de outras que não se falam muito, tinha muitas películas dirigidas por mulheres. Então, creio que a própria indústria está se dando conta que tem que abrir espaço nos outros. Mas é super difícil, porque há prejuízos. A Anitta, essa mesma Anitta, que porque eu sempre trabalhei e sempre fui uma mulher independente e isso e tratei da minha vida e era uma feminista, mas uma feminista solitária, porque o movimento aqui também não estava bem quando eu estava mais jovem, então estava um pouco adormecido e isso foi recuperado agora com essa outra geração, essa nova geração na qual a Anitta faz parte e é super ativa E a Anitta me habla uma coisa, por exemplo, que a mim me parece importante dizer, que ela diz, Vânia, se uma diretora mulher chega ao set para dirigir e não está para muita conversação, e não está muito simpática, e não está tratando todos com muito amor e com muita gratidão, porque estão todos aí trabalhando na película delas, ela está já tem como uma marca que é antipática, que é complicada, que é louca, que está não sei o quê, que tudo que exige uma mulher é visto com uma perspectiva diferente. Então, se entra um varone, por exemplo, para dirigir uma película, quando ele está aí recluso, pensando, ele está criando, ele está pensando, é melhor que nada lo moleste e não atrapalhe, porque ele está criando, ele está em um momento de reflexão e toda a equipe se respeita e nada lo molesta. E se uma mulher está em um mau dia, porque uma película às vezes tem semanas e semanas e pode ser que não está como não tem que estar sempre simpática, não temos que estar sempre simpáticas para nada. E a Anitta me chamou a atenção para isso. Me acordo quando fomos a ser Mate-me, por favor, essa película, a ópera-prima de
que vino el cooler donde estaba el agua, assim, que se põe ao lado de la silla del diretor, estava escrito diretor. E ela pegou o bolígrafo e hizo A enorme, diretora. Então, está em todas as... está em tudo. Eu, por exemplo, e nas outras funções também se passa o mesmo. Por exemplo, aqui em Brasil temos tantas produtoras mulheres, e sim em posição de comando, porque as gerações anteriores de nós outras trabalhavam a produzir seus próprios maridos. Temos muitas histórias de produtoras que trabalhavam para produzir seus maridos. Era quem manejava a produção, manejava o dinheiro, como quase que, igual se maneja a economia da casa, manejava os projetos do marido e se tornavam grandes produtoras, e depois de um tempo, começaram a produzir outras pessoas que não foram seus próprios maridos. Mas essa tradição que hoje temos, essa paridade, quase paridade aqui, de mulheres dueñas de produtoras, a gênese disso vino de uma condição super machista, que as mulheres trabalhavam para produzir seus maridos e não tinha muitas diretoras. Não tinha muitas diretoras na geração dessas mulheres que estou me referindo, por exemplo. Tinha uma, Ana Carolina, que é uma incrível diretora brasileira, outra, mas não pouquíssimas. E todas trabalhavam para seus maridos, Depois isso se ampliou e hoje temos, de fato, em uma produção, em uma quantidade de mulheres em posição de comando. Mas é difícil, por exemplo, estava aqui pensando, enquanto falava a vocês, que eu tenho 2 películas, uma coprodução com México, que é a diretora de fotografia é mulher, que é brasileira, incluso, que é uma jovem diretora de fotografia, e tem um corto, que é de uma diretora de fotografia que é de minha geração, que não me acordo outra em nosso país, desse país enorme. Tenho, de minha geração, creio que conheço uma. E agora, a última película que rodei, a diretora, tinha uma diretora de fotografia mulher e uma gaffer mulher, que foi a primeira que trabalhei em minha vida. Nunca tinha tido uma gaffer uma mulher na posição de gaffer. Então, assim, é muita coisa que temos que enfrentar e que lutar, porque é muito desigual. Pero veo, por exemplo, que os dueños das produtoras aqui, das grandes produtoras que estão trabalhando muito para as plataformas, que a maioria deles são varones, eles estão contratando mulheres para trabalhar, porque eles sabem que agora é quase uma exigência, se não para que los exige explicitamente dentro da equipe, há um desconforto, um incômodo, não está bem que tenha todos os homens mandando e as mulheres obedecendo. Anitta é super feminista. Anitta se encarga de assédios em los sets, tem como que uma rede de informação para denúncias de assédio em los sets. E eu, por exemplo, eu fiz 30 películas e o primeiro caso de assédio que me chegou, há 4 anos, é óbvio que tive assédio antes. E nada não falava, e eu própria nunca fui a perguntar se estava sendo assediada as mulheres da equipe. Para mim, em minha posição, era mais difícil assediar-me, porque eu estava em posição de comando, então se não me assediavam, mas abaixo de mim, todas poderiam estar sendo assediadas e nunca me reportaram. A primeira que tive foi em 2018, que era uma chofer que foi assediada, e foi como não tinha que discutir, tinha que sacar o assediador do set, assim, tinha uma semana para terminar a rodagem, e tinha que sacar, porque tem que sacar, e é isso. Mas foi a primeira vez, e não porque creio que não há tenido, óbvio. Então, são muitos temas, e o tema também de los personagens femininos e da nossa perspectiva feminina de ver as coisas. Eu tenho películas que têm coisas que hoje
me da cuenta que no está bien. Los últimos años tengo intentado contribuir cuando estoy haciendo películas con varones para que ellos se den cuenta que están haciendo personajes que no caben más en ese mundo. Pero es complicado. Pero igual también, ayer hablé, cuando estaba viendo los pitches de Sanfi Club, que tenía un proyecto solo de personajes varones y va a ser dirigido por una mujer. Igual también queremos contar la historia de ellos. Tenemos una mirada sobre eso y creo que tenemos que hablar. A mí me comenté eso en el pitch y creo que tenemos que igual también estar atentos a eso. Porque estuvimos años y años y años siendo documentadas, siendo miradas, siendo nuestras historias siendo contadas por ellos. ¿Por qué no podemos eventualmente contar las historias de ellos sobre nuestra perspectiva, sobre nuestra mirada? Yo quiero eso. Muy bien. ¿Usted, alguien para comentar al respecto? Que incluso se relaciona mucho de lo que comentaba Joana, ¿no? De como el rol también de las productoras ejecutivas y cómo también se meten en el guión, en los contenidos, desde los proyectos que eligen, desde lo que contás vos, Vania, ¿no? Que siempre han contado nuestra historia. Incluso se tiene mucho la pertinencia y se respeta mucho, porque yo lo hablo con otras colegas sobre la pertinencia de la temática, cuando se tocan ciertas temáticas de pueblos originarios, etcétera, el involucrar en equipos en el guión, etcétera, en contarlos de un punto de vista de pertinencia, de diversidades, con dignidad, con respeto de los personajes y todo, hay un trabajo más allá y ese siempre está impulsado con una mirada de productoras ejecutivas, de productoras mujeres con perspectiva, no solamente para temáticas feministas, sino que también para temáticas globales, ¿no? Y generales. Joana. Sí, yo quería solamente comentar una cosa que, a ver, es cierto lo que decía Vania con respecto a que estamos en un momento en que de pronto todos quieren, ¿no? Estamos de moda. Estamos de moda, exacto, estamos de moda. Entonces creo que es un momento donde hay que tener como muchísimo cuidado, sobre todo, porque no basta con que la protagonista sea mujer, o sea, no va por ahí. Justamente va por lo que decías ahora, por qué no contamos historias sobre hombres, ¿me entiendes? O sea, es como, no tiene nada que ver con que la protagonista sea mujer, tiene que ver con cómo, desde dónde, ¿no? Desde dónde contamos lo que contamos, cómo se construyen esos personajes, eso que estamos contando está perpetuando lo que ya existe o está tratando de generar un nuevo modelo, ¿no? Estamos poniendo a los personajes en lugares distintos de donde normalmente están, hombres y mujeres, o sea, los dos. Porque al final lo que termina pasando es que se simplifica y es, ok, necesitamos mujeres, ¿no? Entonces ponemos mujeres y claro, ponen muchas mujeres en mandos medios, donde al final los hombres son los que terminan decidiendo qué va o qué, ¿no? Y al final mucho es por cómo se ve hacia afuera, ¿no? Más que realmente tener el compromiso de la deconstrucción que se requiere para poder hacer un cambio real, ¿no? Uh-huh. Vanessa, con respecto también como esto de los técnicos y lo que comentaba también Vania o Joana en un minuto, y de los equipos, ¿no? De mujeres, etc. Por ejemplo, acá en Chile, la pandemia también, bueno, ya se venía trabajando antes, pero la pandemia también hizo que se agruparan y se generaran muchas nuevas asociaciones, agrupaciones, y se empezó a centralizar mucha información, ¿no? A trabajar mucho más en colectivo, ¿no? Y en red, en compartir información, etcétera, y contactos, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Con respecto al audiovisual y en difundir y en poder contar como con una bitácora o con un catastro de profesionales mujeres, tanto en los distintos cargos técnicos, existe Nosotras Audiovisuales, que es autogestionado, ¿no? por un grupo de chicas súper poderosas que hacen ese levantamiento y que uno como productora se puede acercar a ellas o escribir y uno tiene y recibe, ¿no? Todos los contactos de directoras de foto que hay en Chile, que son muchísimas, de muchísimos cargos, de directoras de sonido, de asistentes, o sea, como de sonido directo, en postproducción, y que ayuda muchísimo también a empezar a decir, listo, si yo no las conozco, existe un organismo, una institución que
está levantando esa información, esa bitácora, para poder ayudar a las productoras y a los productores para poder ampliar ese equipo y ampliar esas oportunidades. En Argentina, con todas estas organizaciones que hay, ¿existe un levantamiento? ¿Se pueden las productoras acceder? ¿Cómo están? En Argentina hay varias asociaciones y grupos y colectivas que se han ido reuniendo. Sí existe un cierto catastro que se fue formando desde el año quizás 2016, 2017. No hay un único grupo, eso es, bueno, digo, es un país más grande, con una industria más grande y con gente que de muy diversa generación. También yo siento que hay algo en las nuevas generaciones, en generaciones siguientes a la mía, con certeza, que tienen un espíritu más colectivo, más cooperativo, más de pasarse información. Entonces, existió, les diría, al comienzo del gobierno de Macri, digamos, toda una movida muy fuerte de las mujeres técnicas saliendo a presentarse, a acompañarse y a armar grupos. Está el MUA, que es uno de los más importantes. Yo debo decir que en este momento no está tan activo todo esto, es decir, me parece que somos un poco voces solitarias. De hecho, yo formo parte de varios de esos grupos, el Grupo de Acción Mujeres también, pero hay alguna cosa que no sabría yo definir qué es en este momento, que nos ha ido como un poco distanciando. Creo que hay un asunto que tiene que ver con el esfuerzo. Es mucho esfuerzo trabajar colectivamente, es mucho esfuerzo trabajar para, además de todo el trabajo que uno hace todos los días, que tenemos que hacer para la subsistencia, trabajar políticamente, ¿no? Ninguna de las mujeres que trabajan en estas asociaciones solo se puede dedicar a hacer política de género. Entonces, y tiene que hacer todas sus cosas. Entonces, siento que el impulso que hubo, que les diría que fue un impulso desde el 2015, 2016, chocó tanto con una falta total de respuesta en relación a las instituciones que un poco se desgastó. Podrá volver, pero es un poco desgastante, porque hicimos una presentación en Ventana Sur, desde la Academia de Cine apoyamos actividades, yo he coordinado infinidad de mesas del tema. Y ahora siento que un poco vamos volviendo a hablar cada una por su cuenta, lo cual no está bueno, pero falta algún tipo de cohesión, y esa cohesión se da si se siente que hay algún logro, y siento que en estos años de tanto esfuerzo no hemos logrado lo esperado, ni lejos. E incluso, lamentablemente, con un cambio de gobierno hubiéramos esperado otra actitud, y esa actitud no llegó. Nos agarró la pandemia, pero no sucedió nada. Seguimos un poco como en la misma situación de falta de una política específica, ¿no? Y yo creo que en nuestro país, en la Argentina, sin una política, como dice Joana, sin una ley, no va a ser fácil. Es un poco esa la sensación que tengo. Después también, como dice Vania, estamos de moda, y entonces, a ciertas mujeres nos llaman para todo porque estamos de moda, pero no llaman a todas. Andá a encontrar una música de cine, una mujer que haga composición musical. Yo no conozco ninguna. Si te conozco, tengo 1000 amigas músicas. Hay algunos roles pero que están casi hasta olvidados, diría yo, sí, ¿no? Como nadie se acuerda que existen esos roles. También ahora tengo una gaffer mujer, y wow, una gaffer mujer. Yo conozco montones de gaffer mujer. ¿Dónde están? Bueno, yo tengo un poco de desánimo en este instante, porque hubo mucha expectativa y la sensación de que un poco íbamos a romper, y la historia de nuestro cine, María Luisa Bembergo, había un montón de cosas ahí que la falta de interés institucional afectó mucho. Después no paramos de trabajar, pero es con un efecto, con mucho trabajo con poco efecto, es como productivamente medio jorobado eso. Sí, no, absolutamente, era lo que hablábamos, ¿no? Las instituciones, lo relevante que es, y que también hablábamos de esto, que uno empieza a hacer todas estas mesas de trabajo, reflexiones, etcétera, bueno, y las acciones, ¿cómo las vamos cambiando? Nosotros podemos hacer acciones desde nuestros espacios, o como decía Joana, que ella como que se impone y quiere ya, y te dice, necesito
que tal rol sea femenino, hace los feedback para los guiones, lo mismo Vanessa, lo mismo Vania, pero claro, necesitamos un tema mucho más institucional, como decía, que sea ley, y que obviamente vaya acompañando y vaya generando y visibilizando. Yo aprovechando un poco para subir el ánimo, ¿no? Porque también es como una vez llega y dice, ay, tenemos tanto, ¿no? Desde los espacios seguros que tenemos que hacer, obviamente muchas organizaciones, instituciones o de donde estamos también impulsamos, no sé, nosotros de la Asociación de Productores de Cine y Televisión APCT, impulsamos también un protocolo de prevención y de seguridad, tanto como para la discriminación como para el acoso y el abuso dentro de los sets de filmación, porque claramente los productores somos responsables de cuidar, ¿no? y de mantener un ambiente seguro, pero como decía Vania también, el hecho de poder generar también este espacio de que se hagan las denuncias, de que no sean después doblemente castigadas porque denunciaron, porque acá, como en toda la sociedad, como decía Joana, no es un reflejo solo de nuestro espacio, sino lo que pasa en la sociedad. Cualquier víctima de acoso o abuso es como si ella lo hubiese cometido, o sea, no es víctima, sino se la trata desde los medios, desde la forma de exposición que se tiene, desde el lenguaje que se usa, y obviamente también me quedo con algo que decía Vanessa, hay mucho hombre poco desconstruido, una sociedad muy poca desconstruida, digamos, como incluso en el uso del lenguaje, ¿no? Que es algo que también uno tiene que estar como ahí luchando y viendo. Pero bueno, voy a dejar, hay miles de comentarios, hay muchísimos comentarios, demasiados corazones y fuego, así que por lo menos para que... Eu quero falar uma coisa. Eu estou seguríssima que essa mulher que foi acusada em minha rodagem em 2018 solo falou que tinha sido acosada porque toda minha equipe de produção e eu éramos mulheres. Eu estou seguríssima que se não tiver uma produtora executiva, uma diretora de produção, uma coordenadora de produção, toda a equipe, 100% da equipe de produção, incluso eu, éramos mulheres. Então, ela se sentiu cômoda de falar com nós outros. Se fora varões, seguramente não falaria. Não teria, sobretudo porque era chofer, não estava em uma posição de la punta, sabe, não tem del status, por exemplo, era uma chofer. Então, sequer eu dudo total que falaria. Então, tem mais que isso também. Tem... Absolutamente. ¿Sí? Sí, Gaby, no, absolutamente. Sí. No, es que, no, si quieres termina. Lo que pasa es que me acordé de algo que también está bueno, creo que a veces uno mismo, ¿no? Porque yo estuve leyendo una info como más general, o sea, no solamente de cine, sino también de otros espacios, y encontré un dato que me apareció, que era que de personajes en el cine, en el mundo, cuando son profesores, por ejemplo, personajes profesores, son tipo 9 hombres, una mujer, ¿no? O sea, de cada, ¿no? 9 hombres, una mujer. Y claro, ahí yo sentí como así punzada en el corazón, porque yo en una serie que hice hace poco en Colombia, en Ruido Capital, el profesor es hombre, es Paco León. En el guión decía, llega un profesor, ¿no? Y claro, nunca me cuestioné, claro, hasta que ahora vi esa estadística, nunca me cuestioné como, ¿por qué no una profesora? ¿No? Entonces digo, es un trabajo, pero es como del día a día, así como en los detalles que a veces, porque nosotros estamos viviendo, estamos construidos desde ahí. Entonces, hay cosas que son obvias ya, o sea, como que no jamás pasarían por delante sin que nos demos cuenta, pero hay muchísimas que sí. Entonces, creo que está bueno eso también, como estar pendiente hasta de esas pequeñas cosas que, ¿no? ¿Y por qué no le cambié? ¿No? ¿Qué pasa si este personaje desde guión fuera mujer? ¿Pasa algo? ¿Por qué no es mujer? ¿No? ¿Por qué? Y que a veces ni siquiera nos lo preguntamos, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un trabajo desde la producción ejecutiva en esos detalles que no son el protagonista, ¿no? Que no son como lo que estamos mirando más grande, sino que por ahí son detallitos, pero que te terminan o confirmando o alejando de justamente lo que estamos acostumbrados a ver todo el tiempo, ¿no? Absolutamente. Solo de hecho, agregar, sí. Perdón, una cosa más acerca de lo que Vania dice. También estar rodeada de otras mujeres y también de mujeres de otra generación, porque para mí yo tengo un equipo
100% mujeres en mi productora, y son en general exalumnas mías o chicas que han trabajado o que conozco, a las que les llevo 20 años. Claro, y a ellas no se les pasa nada, es decir, es un no rotundo, ven cosas que dicen, esto de ninguna manera, ¿no? Y yo a lo mejor digo, aún con una conciencia del feminismo, pero es verdad, estamos construidas desde un lugar todavía muy patriarcal. Entonces está muy bueno también esta confluencia generacional, como lo que te pasa, Vania, con Anita, y digo, mi equipo es divino en eso, porque no te dejan pasar una. Y si no hablas con el inclusivo, les parece malísimo. Y digo, yo soy docente también, y mis alumnos tampoco me dejan pasar una. Y es rarísimo decirle alumnos para mí, y en todo caso hay que aprenderlo porque es así, y eso es... no hay ninguna otra manera. Es decir, y eso viene un poco con esa fuerza de las nuevas generaciones, y eso es sin duda mi gran expectativa, digamos, ¿no? Es decir, sentir que esa compañía y esa fuerza viene junto con todos estos cambios, y los va a hacer también más genuinos, ¿no? Y ya no será poner a la chica a actuar o poner un rol femenino porque sirve, sino porque es así, porque digo, se desnaturaliza lo que ahora está naturalizado, y la nueva naturaleza es una naturaleza más justa, más inclusiva, y la que debe ser más humana, digamos, que es la palabra que dijiste, Gaby, que es la que estamos perdiendo la humanidad si vemos la mitad de las cosas o una parcialidad, ¿no? Pero para algunas generaciones eso ya es súper obvio, entonces está muy bueno también interrelacionarse generacionalmente. Pero sí, es tan importante essa coisa de ter mulheres em toda parte, que me acordei agora de uma coisa que passou com Bananeira há muitos anos, creio que já tem mais que 10 anos, 8, não sei, que uma assistente que trabalhava comigo mandou estava manejando tema com Ancine, uma pessoa de uma posição, não era da diretoria de Ancine, mas de uma posição importante, como gerente, algo como isso, lá contestou o correio dizendo, quédate calmita. E eu, nesse momento, isso como escândalo com a direção de Ancine, que queria que ele dissesse algo por isso, porque eu estou seguríssima que um varão, jamais em la vida receberia correio que pedisse a ele para quedar calmo. Se queda calmito. E aí foi como uma loucura, pero por suerte, nesse momento, tinha a diretoria de Ancine uma mulher. Porque o presidente era varão e me disse, não, sabe, ocupa-te de outras coisas, não é importante. É importante, porque não falaria isso. E eu isso como enquete em Facebook, perguntando, crees que essa pergunta seria, que produtor varão receberia correio como esse? E óbvio que nada, estava claríssimo que era um assédio moral, era um acoso moral. E se não tiver essa diretora, que era mulher, para defender essa posição, que só ela percebia como um acoso, teria passado como nada. E eu teria passado como louca, porque se a ele que mandou o correio chamou disse a minha assistente para quedar calmita, o diretor de Ancine também lhe disse para quedar calmita, não com as mesmas palavras, pelo que disse foi o mesmo. Vânia, não se ocupe disso, não é tão grave, mas era grave. E tanto é isso, até que mandaram desculpas e creio que serviu para algo para esse homem, para que nunca mais pudera mandar correio como isso, porque tem isso, está na linguagem, está na maneira que somos tratadas, está em toda parte, é inferno, eu já não posso mais suportar. No, y no hay que soportarlo, porque ahí está la desconstrucción del lenguaje, se tienen que reeducar, porque esto no es una lucha de nosotras solas, digamos, necesitamos que los pares, las diversidades, etcétera, también se empoderen de eso, ¿no? Como porque... Digo, o sea, desde la desconstrucción, desde reeducarse, la forma de dirigir, o desde los temas como de minimizar ciertos temas, como este ejemplo que vos das,
que es de alto impacto, es de no creer. Y por eso, como dice Vanessa, yo coincido, las nuevas generaciones vinieron, por lo menos acá, el despertar, como se le denominó a Chile en términos sociales y políticos que produció, vino por las nuevas generaciones, por los estudiantes, por los adolescentes, vienen con otro tema y que bueno, y uno ahí se pone como nada más esperanzador y dice, sí, vamos, ¿no? Que mueven a toda una masa, movieron a todo un país, y es eso también lo que pasa en estos casos, ¿no? De que tenemos estos como equipos mixeados, que yo digo centennial, millennial, que vienen con todo y que está muy bueno, ¿no? Y que generan también estos espacios de lo que vos decías, como que me quería quedar también con ese tema de cómo también se empiezan a hablar, implicar distintos protocolos, cómo también se empieza a acompañar el tema también de las denuncias que hay, cómo se empieza a no permitir y a visibilizar ciertos temas que no están bien y que a veces otros dicen, no, pero no pasa nada, o esto. Entonces, como desde códigos, por ejemplo, incluso en situaciones sociales, por ejemplo, Chile ha tenido una fuerte inmigración, ¿no? De inmigrantes desplazados por temas políticos, etcétera, de hermanos latinoamericanos. Y obviamente están dentro de los equipos de trabajo, etcétera. Entonces, hay chistes o modos o formas que no se pueden permitir. Lo mismo pasa con las diversidades, ¿no? Y con las disidencias, como que hay un tema también del uso de la comunicación, del reeducarse, etcétera, y que uno trata de armar y está en la responsabilidad de armar esos como espacios seguros, no solamente es como también de trato, ¿no? Y desde la humanidad y todo. Y quería comentar algo con respecto a Joana, como haciendo alusión a Nati, que nos tendría que estar acompañando aquí en esta charla, que con Nati estamos produciendo una peli de época de un director, de Benjamín Ávila, y claro, y por ejemplo, de uno de los personajes que era mirista, digamos, como personajes como relevantes, como en la historia, dijimos, pero ¿por qué en vez de Miguel, ¿por qué no es Miguela? ¿No? Como una mujer, etcétera. Y bueno, y estuvimos, la última versión de guión que llegó fue así, todos los productores, todos socios coproductores brasileños, que están los Bulán, etcétera, y en España también, el guión es otro, y es increíble, y las mujeres generaron una conexión total, y con Nati ahí dijimos, bueno, ese es también un rol, ¿no? De la hora que nos llega el protagonismo sobre el cardenal Silva Enríquez. No podemos hacer que sea una cardenala porque estamos basándonos sobre una historia sobre derechos humanos, ¿no? Pero los personajes que interactúan con este personaje, con el principal, sí pueden hacer ese cambio, sí pueden hacer ese tema, y que sí existió también, ¿no? Porque las mujeres obviamente en la época de la dictadura y que lucharon y que fueron relevantes para ganar muchísimos derechos, también fueron invisibilizadas, ¿no? Entonces, como en términos de historia. Entonces, como acotar eso también, que es sumamente relevante. Voy a leerles un par de comentarios que van acá, que dice: arriba las productoras que generan cambios que nos potencian a todas, como Demasiados Corazones y Fuegos. Qué bello proyecto ese de Bitácora, Vanessa, te dicen. Por otro lado, comentan que no hay que forzar las cosas, pero que la verdad que las mujeres sororas trabajamos mejor. Saludos desde Honduras, saludos desde Perú, saludos desde Venezuela. Comentan en Venezuela que no tienen ley de paridad de género y hace muy poco que se formó un grupo de mujeres cineastas. Lo que vemos en los personajes de cine hegemónicos también, no sé cómo es el focus diferenciado que comentan acá también, como de los que se trabaja. Acá hay otro comentario, bueno, me lo están pasando como por el chat sin los nombres, así que si no nombra a la gente, perdón. Hay un comentario acá que dice: a mí me ha pasado como directora de foto, a cargo, ¿no? Obviamente de la cámara, todo, de querer hacerme cargo como directora de foto, de la cámara, y como que no le dejan, y se siente como directora frustrada. Después agradecen mucho las reflexiones, mandan demasiados corazones, y comentan en el caso del tema de lo que hablábamos de las profesionales de música, la brecha es terrible, representan un 2%, o sea, lo que comentabas, Vanessa, que es como impactante. Tenemos un comentario de Camila Rodó, que es una de las que lleva adelante Nosotras Audiovisuales acá en Chile, y dice que quisiera preguntarle si trabajan con protocolos contra la violencia hacia las mujeres y diversidades en sus producciones, y cómo los han aplicado este último tiempo. Yo sí.
en nuestra productora sí, trabajamos con protocolos, con una línea directa para denuncias, digamos, y sí, los utilizamos, todo el equipo tiene que ver unos videos, todo el equipo recibe una pequeña charla informativa y cualquiera tiene acceso a enseguida comentarlo, digamos, y todo el mundo sabe que es pasible de ser despedido, ¿no? Despedido, despedida, despedide, porque las violencias también pueden ser muchas, digamos, no solamente de hombres a mujeres, a veces uno puede haber hasta cuestiones de autoridad, ¿no? Es decir, hay muchas cuestiones en nuestra actividad, una actividad además tan jerárquica, piramidal y meritocrática como es el cine, donde entonces tenés que empezar de meritorio. En Argentina la persona que empieza más abajo se llama meritorio, es decir, que tenés que hacer méritos para subir, malísimo, sí, horrible. No, tremendo. Como, para ser directora de fotografía no necesitas tirar cables. Podés hacer dirección de fotografía sin haber tocado un cable nunca porque no es tu tema es otro. Entonces, pero en Argentina, bueno, la industria en general tiene esta cosa del mérito, ¿no? Tenés que empezar de abajo y lucharlo, bla, bla, bla. Bueno, yo estoy en contra de todo eso con todo mi corazón. Me fui de la industria, digamos, decidí tener una empresa yo para ser yo quien pusiera las reglas del juego. Y bueno, hacia adentro de nuestra productora tratamos de mantener siempre muy abiertos los canales de comunicación. Y también es como dice Vania, solamente hace 2 años alguien me dijo claramente una situación de acoso. Y estoy segura de que no fue solo hace 2 años. Y que estaba muy naturalizado, que un tipo podía pasar y hacerte un chiste fuerte o tocarte, esto no existe más, no hay manera de que en un equipo dejado un muchacho se le acerque a una chica y ni siquiera, digamos, la roce. Y eso era algo que en la set era natural, era como parte de la broma, las más viejas lo sabemos. Bueno, todo podía pasar hasta un cierto punto, pero ese cierto punto es intolerable, digamos, y ya no existe más. Entonces, bueno, nosotros sí lo aplicamos, nosotras lo aplicamos y funciona, tuvimos este único caso y después mi bajada es tan estricta, digamos, que bueno, no dudo que pueda volver a pasar, pero estamos muy atentas al tema. Yo puse una cláusula en los contratos de contratación. Después de lo que pasó en esa película 2018, yo hice unas 3 películas y las 3 que yo producí, yo puse en contrato. Yo tenía como eso, un manual, como un informativo, como que una cartilha, ¿no? Un PA, assim. E puse em contrato que não teria justificação para demitir caso chegasse a nós outras a algo como de acoso, seja moral, seja sexual, seja de gênero, seja de autoridade de uma pessoa que está em uma posição de mais poder que a outra, que também é outro problema, e racismo, e homofobia, e LG, porque essa película que eu hice, que teve esse caso de acoso com a chofer, era uma película que trabalhava muitos travestis, muitas travestis maiores, assim, de 50, 55 anos, e nós outros conversamos com todo mundo para não ter chiste com elas e não ter, né, poder tratá-las bem e tudo. E, curiosamente, logramos isso, pero a chofer estava em sua habitação e chegou um outro que estava borracho e como forçou a porta e la acusou e foi tremendo, foi terrível. E aí, desde aí, eu pus em contrato. Agora, quem firma o contrato sabe que não há perdão. Perfecto, gracias, Vania. Usted, Joana, vos estás terminando recién, ¿no? Una serie aquí. Te tenemos aquí en Chile, ¿no? ¿Seguís en Chile o ya te nos fuiste a Perú? Ya me fui. Y acabo de volver este fin de semana, sí. Bueno, de hecho, aparte obviamente de lo mismo que han contado Vanessa y Vania, de los protocolos, digamos, toda la parte más formal, ¿no? Creo que también hay algo que tiene que ver con esa generación de un ambiente de trabajo que no se sienta tan vertical, donde las personas puedan acceder fácilmente a todos, ¿no? Me pasó, de hecho, en esta serie que varias mujeres
del crew se me acercaban a como, o sea, decirme primero que estaban demasiado felices de que hubiera, o sea, que una mujer ocupara ese lugar, ¿no? Como que les daba una sensación de, o sea, por fin hay una mujer, ¿no? Que es jefa acá y como que eso les daba una sensación de que como que había mucho más cuidado en general, como más como preocupación, ¿no? Eh, y la verdad es que yo creo que, como bien decía Vania, tienen que haber, tienen que haber habido muchos casos en rodajes anteriores que de repente no eran casos como, claro, de algo tan violento como que alguien se meta a un cuarto, pero de acosos mucho más leves, ¿no? Más que podían pasar como por encima, en donde muchas mujeres de mi generación te tenías que como que reír, ¿no? Cuando alguien hacía un chiste o un comentario como, no sé, yo me acuerdo de cosas como tenías que ir a hablar con alguien para conseguir, no sé, un coproductor o lo que sea y te decían ponte falda, ¿no? Era como, y era un chiste, pero no era un chiste, ¿no? Entonces, estas cosas creo que son tan dañinas como cualquiera, ¿no? Entonces, Sí. y nada, eso, o sea, como que esa mirada en también esos detallitos, ¿no? Esos detallitos que no podemos, claro, que no son condición de despido en ningún contrato, ¿no? Pero que creo que ahora, gracias a estas nuevas generaciones también, eh, creo que cada vez la gente en general es más, por lo menos, tiene más preocupación de lo que dice, ¿no? No sé si lo pensará, pero por lo menos tiene más Sí. preocupación de lo que dice. Entonces, eso es un avance, ¿no? Me acuerdo que estaba haciendo una película del sur del país y contratamos ahí una productora local para la película, y de ahí del sur. Y me acuerdo que un día estaba en la oficina de la producción y ella me dijo, mañana voy a poner una falda y voy a tratar de ese tema. Ela me disse, muito mais jovem e jovenita, e queria me agradar como produtora, tipo, foi aí para conseguir isso que necessitamos. E eu disse a ela, não. E por isso, porque é complicado. Ela estava segura que me agradar, de pôr uma falda e aí conseguir lo que estava buscando nós outras. E eu que lá alertei, não vai pôr uma falda por isso. Pode pôr uma falda se queres pôr uma falda, pode pôr um short, pode pôr um pantalão, pode pôr o que queira, mas não para conseguir o que necessitamos. E aí ela se deu conta e é isso. Temos que uma estar sempre atentas para passar às outras o que todavia não estamos dando conta. É isso. E eu te digo, se estou aqui falando com isso, com tanta... eu não sei, não sei, creio que eu ia me dar conta disso sem a Anitta, pero a Anitta foi essencial em minha trajetória para trazer esse tipo de pensamento, porque antes eu defendia a mim só a mim, todo o tempo, toda a vida. Pero quando a Anitta chegou à minha vida, que a Anitta me disse, Vânia, a posição que tens, o lugar que estás, não é bastante, não é suficiente que só defenda a ti, tem que defender todas. E por aí abriu como um portal, e é nesse portal que estou. E se vacilo nisso, a Anitta está atenta para me dizer que não estou fazendo bem. ¿Dónde está la Gaby? ¿Se fue? Se desconectó, creo. No, pero hay mucha cosa que tenemos que tratar. Sí, estaba Ahora, pensando por ya ejemplo, en cuando hablamos de... Tem outro tema que sequer podemos empezar a tratar, porque são tantas lutas, que é também a coisa de ser uma mulher que tem mais idade. Isso é outro tema que eu quero chegar a um momento que pode ter que falar sobre isso, que há como uma questão de etarismo, e é uma loucura, porque toda a gente que não se vai morrer se vai a volver maior,
y mayor, y mayor, y mayor. Entonces no hay, es un prejuicio que si es rico, pobre, negro, blanco, varone, mujer, tú vas a vivir el etarismo. E eu que estou agora já caminhando para outra fase, tenho muitas ganas. E para nós outras mulheres, isso é muito mais violento e muito mais... por exemplo, porque as chicas mais jovens podem pensar que, por exemplo, a Vânia já está 20 anos produzindo e está tudo bem. Não, tem prejuízos que eu vivo exatamente por estar 20 anos produzindo. Então, nunca termina. Pero en las dos puntas pasa eso, porque digo, si sos muy joven porque sos muy joven, si sos más grande porque sos más grande. Eso. Cosa que, digo, ni que hablar de las actrices, por supuesto, las temáticas. Actrices, horror, ¿no? Que no es lo mismo que actores, porque actor mayor está muy bien, actriz mayor, no. Ni que hablar de las temáticas, digo, temáticas de la tercera edad no existen prácticamente, casi no hay películas, bueno, ahora podemos hablar de La Gente Topo, pero digo, casi no hay películas con personas adultos mayores. Es tremendo, digo, como también una desaparición, ¿no? de una zona de la sociedad. No serán tan vendibles, no lo sé, pero digo, realmente incluso quienes producen de manera independiente muy pocas veces se acercan a eso. Ni que hablar con mujeres mayores, aunque siempre podemos pensar en Sonia Braga, en Bacurau, ¿no? ¿Cómo se llamaba la peli con Sonia Braga? Que, wow. El sonido alrededor. Ay, Dios, qué maravillosa. Maravillosa. De Doña Flora, ¿no? Era maravilloso ver a esa mujer en todo lo que había pasado en su vida en todos esos años. Yo vi una y después, tantos años después, la otra. Bueno. Pero es verdad, Vania, yo creo que en las dos puntas. Si sos una chica joven, porque sos una chica joven. Y si sos una mujer grande, porque sos una mujer grande, ¿no? También eso es otro prejuicio. Passou algo aqui em Brasil, que tem tipo que é super popular em YouTube, está em las plataformas, tem como... Su nome é Fábio Pochá. E é um comediante super exitoso, jovem, de 30 e poucos anos, e não sei o quê. E isso como xiste para seu canal de YouTube, não sei o quê, que ponia uma mulher de 50 anos como que completamente torpe e completamente incapaz de discernir sobre a realidade. E aí uma mulher que tem como uma mulher que é feminista de Belo Horizonte, que tem um canal que habla coisas por Instagram e tem como um blog, está metida em la web. Ela lo contestou com um vídeo que se viralizou completamente no país inteiro, porque ela se tu, que és totalmente desconstruído, que és incrível, que és super, entendeu? És culto, és rico, és de classe alta de Rio, tem uma carreira de êxito, e tu tem essa ideia que uma mulher de 50 anos é isso que... E aí criou-se um debate aqui que foi incrível, que foi a primeira vez que eu vi esse debate se passando. Mas é algo que espero que podemos tratar no futuro, porque tem isso. E tu tens razão, as jovens também padecem. Vania, Vanessa, Joana, bueno, muchas gracias. Creo que la conversación ha sido súper interesante. Que nos hayan contado su experiencia ha sido muy potente. También en el chat nos han estado contando también la experiencia que han tenido otras productoras o directoras, y vemos que hay un tema que tenemos por delante y un gran desafío que seguimos teniendo. Entonces encuentro que es muy potente lo que han estado comentando y de tomarnos, ¿no? ese lugar, desde este lugar que podemos hacer los cambios que necesitamos, ¿no es cierto?, para visibilizar nuestro aporte, nuestras visiones, nuestras reflexiones también, nuestras miradas. Así que, bueno, quiero agradecerles un montón por haber estado con nosotras en nuestra última actividad especial de Sanfic Industria. Quiero agradecer nuevamente, muchas gracias, Vania, Vanessa, Joana, Gracias a vos. por este espacio. Gracias.
Así que, y bueno, y a todos quienes nos acompañaron, gracias también por haberse conectado, y no solo a esta actividad, sino que a todas las actividades que tuvimos en Sanfic Industria. Así que nos vemos la próxima edición. Y sí, bueno, esperamos espero seguir que no virtual. Sí, ojalá que no sea virtual. Más cámaras. Y podamos Muchas abrazarnos gracias. también. Chao, chicas. Gracias. Chao, chicas, gracias, un gusto de verlas. Chao, Vanessa. Gracias, Chao, Sanfic. Chao.